En cualquier producción audiovisual o fotográfica, los planos, ángulos y movimientos que utilices te ayudarán más o te ayudarán menos a transmitir tu mensaje y las intenciones de tu personaje. Por eso, no los dejes al azar y planifica tu video estratégicamente. Soy Alexandra Franco Quintero y aquí en Jóvenes que Transforman te contaremos lo que necesitas saber para hacer realidad tu video. Para entender la relación entre la planimetría, los ángulos y movimientos, debemos empezar entendiendo qué es un plano. La forma sencilla de definirlo podría ser diciendo que es el área que capturas con tu cámara. Por ejemplo, si debemos tomar una fotografía de una persona, tiene varios tipos de planos según el tamaño que podrías utilizar, como este o este. Sin embargo, en lo audiovisual el plano puede tener muchos más recursos narrativos que te ayudan a reforzar las intenciones del personaje, el ambiente en que se desarrolla la escena e incluso dar pistas de escenas siguientes. Entonces, aquí es donde los movimientos y los ángulos entran en juego y hacen la diferencia entre un plano cinematográfico o audiovisual y un plano fotográfico. Los ángulos están más relacionados al ángulo o a la altura de la que grabamos a nuestro personaje o nuestro objeto. Y los movimientos, por su parte, como su nombre lo indica, son los movimientos que se realizan dentro del plano, ya sea porque la cámara se mueve sobre su propio eje o se desplaza, o porque se realizan movimientos ópticos dentro del plano. Cada plano entonces está compuesto por el área en el que decides trabajar, el tamaño que utilizas para grabarlo, la altura desde la cual lo haces y el movimiento que le das a la cámara o al lente. Cada plano inicia cuando presionas el botón rojo o grabar y finaliza cuando lo vuelves a oprimir. Y luego cuando los unes en edición, estos planos forman una escena. Los diferentes tipos de planos y ángulos desde los que ubicamos la cámara con relación a nuestros personajes y los movimientos no solo dan perspectiva y refuerzan el mensaje, sino que son una gran herramienta en el momento de edición para darle dinamismo al video. Por ejemplo, imagina un plano en el que muestras a tu personaje ingresando a un lugar. Si tu plano está grabado en un movimiento estático o más bien suave, desde un ángulo que le permite al espectador ver el lugar al que accede, el plano netamente está informando qué está haciendo tu personaje. En cambio, si grabas a tu personaje desde detrás de algún objeto con movimientos inestables, quizás te dará la impresión de que hay otro personaje que no estás viendo ante la cámara, pero que sabes que se encuentra allí. Entonces, no solo le estás informando a tu espectador las acciones que está realizando tu personaje, sino que estás dejando una incógnita en el espectador. ¿Quién lo vio? ¿Por qué lo estaba viendo? ¿Acaso hay algo sospechoso en que el personaje ingrese al lugar? Así que a continuación te contaré qué tipos de planos, ángulos y movimientos existen para que decidas cuáles vas a utilizar. Empecemos por los tipos de plano según el tamaño. La figura humana es la referencia para definir los tipos de plano por su tamaño y estos podemos dividirlos en tres grandes grupos: los planos generales, los planos medios y los primeros planos. Los planos generales son abiertos y descriptivos, pues entregan mucha información. Por su capacidad descriptiva, estos planos suelen usarse al comienzo y al final de las escenas para presentar dónde transcurre la historia y la relación del personaje con este entorno. En este grupo encontramos el gran plano general y el plano entero. El gran plano general es un plano panorámico, da mucha información del lugar en el que se desarrolla la escena. En este tipo de plano, el contexto y el lugar tienen más protagonismo que el personaje. El plano general, por su parte, es más corto que el gran plano general, pero el protagonismo lo sigue cubriendo el entorno más que el personaje. Una forma fácil de identificar ambos planos es que en el gran plano general no es realmente fácil identificar el personaje o sus expresiones, mientras el plano general te muestra al personaje a una distancia más adecuada para identificarlo fácilmente. Y en el plano entero, los límites superiores e inferiores del cuadro coinciden con la cabeza y con los pies del personaje, dejando un poquito de aire en esas zonas. El entorno sigue siendo importante, pero el personaje ya es perfectamente reconocible y esta vez podemos ver fácilmente todo lo que hace.
Ahora el segundo grupo. Los planos medios son un poco más cerrados y su uso es más narrativo. Estos planos están enfocados en mostrar las acciones de los personajes. Estos planos narrativos son el plano americano, el plano medio y el plano medio corto. El plano americano cubre desde la cabeza de tu personaje hasta las rodillas, dejando un poco de aire entre la cabeza y el límite superior del cuadro. Este plano permite mostrar toda la acción de su cuerpo, excepto los pies, y tiene su base en las películas del oeste, pues se requería mostrar cómo los pistoleros desenfundaban la pistola en los duelos. Por eso este plano es habitual en escenas de acción. El plano medio abarca al sujeto desde la cabeza hasta la cintura. Igual que en el plano anterior, se deja un poquito de aire entre la cabeza y el límite superior del encuadre. Este plano permite ver claramente qué hace el personaje con sus manos, tiene la distancia adecuada, por ejemplo, para mostrar la realidad visual entre dos sujetos, por lo que suele ser utilizada en entrevistas tanto para televisión como para cine documental o de ficción. El plano medio corto capta desde la cabeza hasta el pecho. En este plano, el protagonista es el sujeto y no su entorno, como en el plano medio corto suele ser utilizado en conversaciones y entrevistas. Y finalmente nuestro tercer grupo de planos, los primeros planos. Estos son cortos y suelen ser más utilizados para mostrar expresiones o brindar información precisa. Son estos los planos que confirman las intenciones, las emociones y los sentimientos de nuestros personajes. Los planos de este grupo son el primer plano, el primerísimo primer plano y el plano detalle. El primer plano recoge el rostro y los hombros. Es útil para mostrar las emociones del personaje. El primerísimo primer plano, por su parte, capta el rostro desde la base del mentón hasta la parte de arriba de la cabeza, abarcando todo el encuadre. Por el protagonismo del rostro, es un plano que refuerza las expresiones aún más que en el primer plano. Y finalmente, el plano detalle. Este plano encuadra literalmente detalles de la figura humana u objetos y es el más recomendado para resaltar muy de cerca un objeto y para transmitir información adicional, pues su principal función es enfatizar en algún elemento. Vamos ahora con los ángulos. Estos tienen una intención psicológica con relación al sujeto o al objeto que grabamos. En este caso vamos a encontrar tipos de ángulo en función de la altura que grabamos y tipos de ángulo en función al punto de vista. En función a la altura puedes usar el ángulo normal, picado, contrapicado, cenital y nadir. El ángulo normal es el más habitual. En este ángulo ubicamos la cámara a la altura de los ojos de la persona o simplemente a la misma altura del objeto. El ángulo picado se graba desde más arriba de la altura de los ojos sin que se sitúe totalmente encima de la persona o el objeto. Este tipo de ángulo suele ser utilizado para transmitir que el personaje se encuentra en vulnerabilidad o en alguna situación de inferioridad. El ángulo contrapicado es precisamente lo opuesto al ángulo picado. En este ángulo grabamos desde un nivel inferior de los ojos del sujeto y sirve para magnificar al personaje o al objeto. El ángulo cenital es cuando grabamos totalmente desde arriba del objeto o el personaje y es bastante descriptivo, ya sea abierto o cerrado. Y el ángulo opuesto a este es el nadir, que realmente no es muy utilizado por la complejidad de grabar completamente desde abajo del sujeto y porque además narrativamente debe tener un sentido claro para ser utilizado como una persona o un elemento que se encuentra cayendo, o si no crearemos confusión. Los tipos de ángulo en función de su punto de vista pueden ser frontal, dorsal, que es lo opuesto a frontal y suelen generar más misterio, por ejemplo cuando empiezan a presentar un personaje nuevo pero aún no quieren revelar su identidad. También tenemos el ángulo lateral, con el que vemos al sujeto de perfil, usado a menudo cuando nos quieren transmitir desconfianza hacia ese personaje. También está el ángulo escorzo, que es cuando vemos a nuestro personaje en medio del frontal y el lateral. No lo vemos completamente de lado, pero tampoco completamente de frente. Y el semidorsal, que funciona de la misma manera, pero tomando el dorsal como punto de referencia en vez del frontal. Es decir, no lo vemos completamente de espalda, pero tampoco lo vemos completamente de lado. Existen otros ángulos de cámara que cumplen funciones narrativas visuales bastante interesantes, como el ángulo subjetivo, donde la cámara simula ser la vista del sujeto, o el ángulo objeto, que funciona como el subjetivo,
pero al revés. En este nos ubicamos desde la vista del objeto. Empecemos con los movimientos que no tienen desplazamiento. El movimiento de izquierda a derecha o viceversa sobre su propio eje horizontal es el paneo. Este movimiento es muy narrativo y descriptivo, por lo que suele ser utilizado para seguir las acciones de un personaje, para mostrar todos los detalles de un espacio en el que se desarrolla una escena o para trasladar la atención del espectador desde un punto A hasta un punto B. El movimiento tilt funciona como el paneo, pero sobre el propio eje vertical de la cámara, es decir, el movimiento desde arriba hacia abajo llamado tilt down o viceversa tilt up, utilizado usualmente para simular lo que está mirando el personaje, como cuando llega a un punto alto y mira hacia abajo. Y el movimiento roll es el que la cámara gira en el sentido de las agujas del reloj o viceversa, algo así. Ahora veamos los movimientos de cámara con desplazamiento. En este caso, la cámara sí se desplaza físicamente de un punto a otro. Los movimientos traveling o dolly funcionan desplazando la cámara ya sea sobre rieles, en un vehículo o con un estabilizador en cualquier dirección. Cuando la cámara se desplaza hacia adelante se suele llamar dolly in. Cuando es hacia atrás se llama dolly out. De un lado a otro algunos lo llaman track y de arriba hacia abajo y viceversa pedestal. Pero todos son variantes del traveling o dolly. Otra variante es el traveling circular, que no es más que desplazar la cámara alrededor del sujeto u objeto en un círculo. Igualmente puedes hacer un traveling de seguimiento y este consistirá precisamente en seguir al personaje desde un punto A hasta un punto B, evitando cambiar el tamaño del plano. Finalmente, muchos realizadores aún no se ponen de acuerdo sobre si aceptar o no aceptar los movimientos ópticos, puesto que el movimiento no lo hace la cámara, sino el lente. En este caso, los movimientos ópticos serían zoom in cuando acercas y cierras el plano con el zoom del lente y zoom out cuando haces lo contrario. Este no es un movimiento natural y puede cambiar la percepción de la realidad y de la distancia entre los objetos. Conociendo los tipos de planos, ángulos y movimientos que puedes utilizar, solo es cuestión de practicar para combinarlos entre sí. Retomemos un ejemplo anterior. Imagina que en una escena tu personaje ingresará a una biblioteca. Si solo quieres que tu público sepa por dónde está caminando y cómo se está sintiendo, podrías usar un plano general en un ángulo contrapicado, en un leve paneo que siga sus movimientos. O por el contrario, si no quieres mostrar sus expresiones, puedes usar un ángulo dorsal. O si quieres darle a entender a tu espectador que el personaje está siendo observado, puedes usar más bien un ángulo subjetivo. Un consejo final: asegúrate de grabar varias opciones y usa un script durante la etapa de producción. Con este documento hacemos control durante el rodaje, supervisamos la continuidad e incluimos observaciones que nos serán útiles para los demás días de grabación, así como para la selección del material al momento de editar. Y recuerda, es fundamental tener una visión clara de qué quieres transmitir en cada escena y los planos, ángulos y movimientos deseados y adecuados para ellos durante la etapa de preproducción. Esto asegurará que en la fase de producción se realicen todas las acciones necesarias para transmitir el mensaje deseado. Colombia, potencia de la vida.